A lo largo de milenios, la historia de Israel ha sido un testimonio vibrante de resistencia y superación frente a numerosos enemigos. Desde los días de los filisteos hasta los desafíos contemporáneos, Israel ha demostrado una capacidad excepcional para adaptarse, innovar y, sobre todo, prevalecer. La narrativa bíblica proporciona un contexto histórico y espiritual que sigue resonando en la actualidad, infundiendo una sensación de propósito y destino en la lucha continua por la supervivencia y la soberanía. Si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. Los filisteos, con su poderío militar y sus estrategias avanzadas, representaban una amenaza significativa para Israel en tiempos bíblicos. Sin embargo, la intervención divina y la valentía de personajes como David y Jonatán mostraron que la fe y el coraje podían superar cualquier adversidad. La derrota de Goliat y la subsecuente huida de los filisteos, así como la confusión y derrota en la batalla de Micmas, ilustran cómo los enemigos de Israel fueron forzados a huir cuando enfrentaban no solo a un ejército, sino a una nación respaldada por su fe en Dios. En la era moderna, Israel ha enfrentado desafíos de una magnitud similar, si no mayor. Desde la creación del Estado en 1948, ha estado en un estado casi constante de conflicto con sus vecinos y con organizaciones terroristas que buscan su destrucción. Sin embargo, la resiliencia del pueblo israelí, combinada con avances tecnológicos significativos como el sistema de defensa antimisiles Cúpula de Hierro, ha permitido a Israel no solo defenderse, sino también obligar a sus enemigos a reconsiderar sus tácticas y, en muchos casos, a huir. Los conflictos recientes, como la Operación Morgan Protector en 2014, han demostrado la capacidad de Israel para desplegar una estrategia efectiva que minimiza el daño interno mientras neutraliza las amenazas externas. Aunque estos enfrentamientos son dolorosos y causan pérdidas en ambos lados, la fortaleza de Israel ha sido evidente. Los líderes y combatientes de Hamas, enfrentados a la superioridad táctica y tecnológica de Israel, han sido forzados a esconderse o huir, reflejando una dinámica similar a la de los antiguos filisteos. La continuidad histórica de la protección divina y la fortaleza humana está encapsulada en versículos bíblicos como Salmos 18:39. Pues me ceñiste de fuerza para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí. Este versículo resuena con la realidad contemporánea de Israel, donde la determinación y la capacidad para superar a sus enemigos son vistas como manifestaciones modernas de una antigua promesa de protección y victoria. La resiliencia de Israel es, en muchos sentidos, una manifestación de esa promesa, adaptada a los desafíos del siglo XXI. En la narrativa de Israel, la fe, la innovación y la unidad juegan roles cruciales. La capacidad para enfrentar y repeler a los enemigos, antiguos y modernos, es un testimonio del espíritu indomable de su gente. Esta fortaleza no es solo una respuesta a la adversidad, sino una parte integral de la identidad nacional de Israel. La historia de Israel es un recordatorio de que la lucha por la supervivencia y la soberanía es una constante y que la capacidad para prevalecer contra los adversarios es una característica definitoria de su existencia. En conclusión, la historia de Israel, desde los tiempos de los filisteos hasta los desafíos actuales, es una narrativa de resistencia, fe y perseverancia. Los enemigos de Israel, sin importar su poderío o tácticas, han sido y continúan siendo forzados a huir ante una nación decidida a defender su derecho a existir. Esta continuidad histórica y espiritual no solo fortalece la identidad de Israel, sino que también inspira a futuras generaciones a mantener viva la llama de la resistencia y la esperanza. La historia bíblica y moderna de Israel se entrelazan para formar un tejido resiliente de fortaleza y fe, demostrando que, aunque los enemigos puedan surgir y atacar, la voluntad y la capacidad de Israel para prevalecer permanecerán inquebrantables. A lo largo de la historia, Israel ha sido un bastión de resiliencia y fortaleza, enfrentando numerosos adversarios que han intentado, sin éxito, derrotarlo y destruirlo. Desde los tiempos bíblicos hasta la actualidad, la narrativa de Israel está marcada por una serie de enfrentamientos con enemigos que, al final, se ven obligados a huir ante la determinación y la defensa inquebrantable del pueblo israelí.
Esta lucha constante por la supervivencia y la soberanía se refleja en las escrituras y en los eventos contemporáneos, mostrando una continuidad histórica que no solo resalta la valentía de Israel, sino también su capacidad para adaptarse y superar cualquier desafío que se le presente. Los filisteos, uno de los enemigos más notables de Israel en tiempos bíblicos, son un ejemplo claro de cómo la intervención divina y la valentía del pueblo israelí resultaron en la derrota y huida de sus adversarios. Los filisteos, provenientes del mar Egeo y establecidos en la costa suroeste de Canaán, eran conocidos por su destreza militar y sus avanzadas armas de guerra. Sin embargo, a pesar de su poderío, fueron repetidamente derrotados por Israel. El relato de David y Goliat en 1 Samuel 17 es uno de los ejemplos más icónicos de esta dinámica, donde un joven pastor derrotó al gigante filisteo con una simple onda, causando la huida en masa del ejército filisteo. Como dice 1 Samuel 17, 51-52. Entonces corrió David, y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, y sacándola de su vaina, lo mató, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Y levantándose los de Israel y de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharaim hasta Gat y Ecrón. Esta escena no solo es una muestra de la intervención divina en favor de Israel, sino también de cómo la fe y el coraje pueden cambiar el curso de una batalla, obligando a los enemigos a huir en desorden. En los tiempos modernos, Israel sigue enfrentando enemigos que buscan su destrucción, desde organizaciones terroristas como Hamas y Hezbollah hasta naciones hostiles en la región. La tecnología y las tácticas de guerra han evolucionado, pero la esencia de la confrontación sigue siendo la misma. Israel defiende su derecho a existir y a proteger a su pueblo, obligando a sus enemigos a reconsiderar sus ataques y, en muchos casos, a huir. Durante el conflicto de 2014 en Gaza, conocido como la Operación Morgan Protector, Israel desplegó una combinación de inteligencia avanzada, ataques aéreos precisos y una invasión terrestre limitada para neutralizar las amenazas de Hamas. Este conflicto, aunque devastador, mostró una vez más la capacidad de Israel para obligar a sus enemigos a retroceder. Los líderes y combatientes de Hamas se vieron forzados a esconderse o huir para evitar la captura o la muerte, demostrando una vez más el poder defensivo de Israel. El sistema de defensa antimisiles Cúpula de Hierro es otro ejemplo de cómo Israel ha logrado repeler a sus enemigos y proteger a su población. Este sistema ha interceptado miles de cohetes y misiles lanzados hacia Israel, minimizando el daño y salvando vidas. La efectividad de la Cúpula de Hierro ha desalentado a muchos de los enemigos de Israel, quienes ven sus ataques frustrados y sus recursos desperdiciados. La narrativa de huida de los enemigos de Israel encuentra paralelos en numerosas historias bíblicas. En 1 Samuel 14, durante la batalla de Micmas, Jonatán y su escudero atacaron a una guarnición filistea, causando confusión y pánico entre los filisteos, lo que resultó en una derrota significativa para ellos. El pasaje dice: Y hubo temblor en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición. Y los que habían salido a merodear también temblaron, y la tierra tembló, y hubo un gran temblor. Y miraron los centinelas de Saúl en Gabaa de Benjamín, y aquí la multitud se disipaba y se iba, desmenuzada de aquí y de allá. 1 Samuel 14, 15-16. La descripción de los filisteos disipándose de aquí y de allá refleja un caos y una huida desorganizada, similar a cómo los enemigos contemporáneos de Israel a menudo reaccionan ante su avanzada capacidad militar y defensa tecnológica. Te quiero recordar que, si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. En la actualidad, la percepción de la fortaleza de Israel se ve no solo en su capacidad militar, sino también en su resiliencia social y política. El espíritu de unidad y la determinación de sobrevivir ante cualquier adversidad están profundamente arraigados en la sociedad israelí. Esta fortaleza no es solo un legado de su historia antigua, sino una característica esencial que ha permitido a Israel prosperar en un entorno a menudo hostil.
Los versículos bíblicos refuerzan la noción de que la protección y la fortaleza de Israel están guiadas por una fuerza superior. En Salmos 18:39 se encuentra una promesa de fortaleza y victoria. Pues me ceñiste de fuerza para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí. Esta promesa de fortaleza y la capacidad para humillar a los enemigos sigue siendo relevante en la actualidad, reflejada en la perseverancia y el éxito de Israel en sus enfrentamientos contemporáneos. La narrativa bíblica de un pueblo elegido y protegido por Dios continúa resonando en la identidad de Israel, inspirando a generaciones a defender su nación con fervor y convicción. En conclusión, la historia de Israel, desde los días de los filisteos hasta los conflictos actuales, es una narrativa de resistencia, innovación y fe. Los enemigos de Israel, antiguos y modernos, han sido y siguen siendo obligados a huir ante una nación que se mantiene firme en su defensa y que busca la paz, pero que está siempre preparada para defender su derecho a existir. La historia bíblica y la historia moderna de Israel se entrelazan, mostrando una continuidad de protección y fortaleza que ha permitido a este pequeño pero resiliente país enfrentar y superar innumerables desafíos. A lo largo de la historia, Israel ha enfrentado numerosos enemigos, desde los antiguos filisteos hasta los adversarios contemporáneos. Esta narrativa de resistencia y supervivencia está impregnada en la identidad nacional de Israel y refleja una continuidad histórica que se extiende desde los tiempos bíblicos hasta nuestros días. Al comparar a los enemigos actuales de Israel con los filisteos, encontramos paralelismos notables en cómo estos adversarios han sido confrontados y, en muchos casos, obligados a huir. Los filisteos, un pueblo originario del mar Egeo, se establecieron en la costa suroeste de Canaán alrededor del siglo XII a.C. Se convirtieron en uno de los principales enemigos de Israel durante el periodo de los jueces y los primeros reyes. Los filisteos eran conocidos por su destreza militar y sus carros de guerra, lo que les daba una ventaja considerable en el campo de batalla. Sin embargo, a pesar de su poderío, los filisteos fueron repetidamente derrotados y forzados a huir por el pueblo de Israel, guiado por la mano de Dios. Un ejemplo significativo de esta dinámica se encuentra en el relato de David y Goliat. Goliat, un gigante filisteo, desafiaba diariamente al ejército de Israel, sembrando temor y desmoralización. Sin embargo, el joven David, armado solo con una honda y su fe en Dios, derrotó a Goliat con una piedra. La derrota de Goliat no solo significó una victoria para Israel, sino que también desencadenó la huida en masa de los filisteos. El relato en 1 Samuel 17, 51-52 dice: Entonces corrió David, y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, y sacándola de su vaina, lo mató, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Y levantándose los de Israel y de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharaim hasta Gat y Ecrón. Este evento ilustra cómo la intervención divina y la valentía pueden llevar a la derrota de enemigos aparentemente invencibles. Hoy en día, Israel enfrenta desafíos similares de parte de varios grupos y naciones que buscan su destrucción. Sin embargo, en muchos casos, estos enemigos también han sido obligados a huir ante la resiliencia y la capacidad de defensa del Estado de Israel. En el siglo XXI, Israel ha tenido que lidiar con amenazas desde múltiples frentes, incluyendo grupos militantes como Hamas y Hezbollah, así como estados adversarios. La tecnología moderna y las tácticas avanzadas de guerra han cambiado la naturaleza de los conflictos, pero el resultado a menudo sigue siendo el mismo: la retirada de los enemigos de Israel ante su poderío militar y su determinación. Por ejemplo, durante el conflicto de 2014 entre Israel y Hamas en Gaza, conocido como la Operación Morgan Protector, Israel desplegó una combinación de inteligencia avanzada, ataques aéreos precisos y una invasión terrestre limitada para neutralizar las amenazas de Hamas. Aunque el conflicto causó significativas pérdidas en ambos lados, una vez más, los enemigos de Israel se vieron obligados a retroceder. En muchos casos, los líderes y combatientes de Hamas se escondieron o huyeron para evitar la captura o la muerte.
Este patrón de huida se asemeja al comportamiento de los filisteos cuando enfrentaban la intervención divina y la fuerza militar de Israel. En otra ocasión, durante la batalla de Micmas, relatada en 1 Samuel 14, Jonatán y su escudero atacaron a una guarnición filistea, causando confusión y pánico entre los filisteos, lo que resultó en una derrota significativa para ellos. El pasaje dice: "Y hubo temblor en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición. Y los que habían salido a merodear también temblaron, y la tierra tembló, y hubo un gran temblor. Y miraron los centinelas de Saúl en Gabaa de Benjamín, y aquí la multitud se disipaba y se iba, desmenuzada de aquí y de allá". 1 Samuel 14, 15-16. La descripción de los filisteos disipándose de aquí y de allá refleja un caos y una huida desorganizada, similar a cómo los enemigos contemporáneos de Israel a menudo reaccionan ante su avanzada capacidad militar y la defensa tecnológica. El sistema de defensa antimisiles Cúpula de Hierro es otro ejemplo moderno de cómo Israel ha logrado contrarrestar las amenazas y obligar a sus enemigos a reconsiderar sus tácticas. Este sistema ha interceptado miles de cohetes y misiles lanzados hacia Israel, minimizando el daño y salvando innumerables vidas. La efectividad de la Cúpula de Hierro ha desalentado a muchos de los enemigos de Israel, quienes ven sus ataques frustrados y sus recursos desperdiciados. En tiempos bíblicos, la protección divina era vista como la causa principal de las victorias de Israel. Hoy, muchos en Israel y entre sus aliados ven la combinación de innovación tecnológica y la determinación del pueblo israelí como una manifestación moderna de esa misma protección. En Salmos 18:39 se encuentra una promesa de fortaleza y victoria. Pues me ceñiste de fuerza para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí. Esta promesa de fortaleza y la capacidad para humillar a los enemigos sigue siendo relevante en la actualidad, reflejada en la perseverancia y el éxito de Israel en sus enfrentamientos contemporáneos. La historia de Israel, desde los días de los filisteos hasta los conflictos actuales, es una narrativa de resistencia, innovación y fe. Los enemigos de Israel, antiguos y modernos, han sido y siguen siendo obligados a huir ante una nación que se mantiene firme en su defensa y que busca la paz, pero que está siempre preparada para defender su derecho a existir. La historia bíblica y la historia moderna de Israel se entrelazan, mostrando una continuidad de protección y fortaleza que ha permitido a este pequeño pero resiliente país enfrentar y superar innumerables desafíos. La historia de Israel es un testimonio de resistencia, fe y determinación. Desde los tiempos antiguos hasta la era moderna, Israel ha enfrentado innumerables adversarios que han intentado socavar su existencia y su soberanía. Sin embargo, una constante permanece: Israel ha demostrado una capacidad inquebrantable para superar desafíos y forzar a sus enemigos a retroceder. En la narrativa bíblica, los filisteos son emblemáticos de los enemigos que Israel tuvo que enfrentar. Estos antiguos guerreros, conocidos por su destreza en la batalla y sus armas avanzadas, representaban una amenaza constante. Pero a través de episodios memorables como la batalla de David contra Goliat, vemos cómo la intervención divina y la valentía individual transformaron lo que parecía una derrota segura en una victoria decisiva. La derrota de Goliat, un gigante que infundía miedo en el corazón del ejército israelí, y la subsecuente huida de los filisteos, es una demostración poderosa de cómo la fe y el coraje pueden cambiar el curso de la historia. El relato de 1 Samuel 17, 51-52 ilustra este punto de manera vívida. Entonces corrió David, y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, y sacándola de su vaina, lo mató, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Y levantándose los de Israel y de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharaim hasta Gat y Ecrón. Este pasaje no solo narra una victoria militar, sino que simboliza una verdad más profunda: la capacidad de Israel para prevalecer frente a la adversidad, confiando en la intervención divina y la valentía de su pueblo. En tiempos modernos, Israel sigue enfrentando amenazas significativas, desde grupos terroristas hasta naciones hostiles.
Sin embargo, el espíritu de resistencia y la capacidad de innovación han permitido a Israel mantenerse fuerte. La Operación Morgan Protector en 2014 es un ejemplo contemporáneo de cómo Israel ha manejado conflictos modernos con una combinación de tecnología avanzada y estrategias tácticas. Durante este conflicto, Israel utilizó el sistema de defensa antimisiles Cúpula de Hierro para interceptar miles de cohetes y misiles, minimizando el daño y protegiendo a su población. Esta capacidad para defenderse eficazmente ha desalentado a muchos de sus enemigos y los ha obligado a reconsiderar sus tácticas. La fortaleza de Israel no solo se refleja en sus capacidades militares, sino también en la unidad y la resiliencia de su pueblo. A pesar de estar rodeado de adversarios, Israel ha florecido, construyendo una sociedad vibrante y una economía próspera. La combinación de innovación tecnológica y determinación ha permitido a Israel superar desafíos que podrían haber destruido a otras naciones. Los versículos bíblicos siguen siendo una fuente de inspiración y fortaleza para el pueblo de Israel. En Salmos 18:39 se encuentra una promesa que resuena con la realidad contemporánea de Israel. Pues me ceñiste de fuerza para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí. Esta promesa de fortaleza y victoria se manifiesta en la capacidad de Israel para enfrentar y derrotar a sus enemigos, antiguos y modernos. La protección divina, combinada con la innovación humana, ha permitido a Israel mantenerse firme en su lucha por la supervivencia y la soberanía. La comparación entre los antiguos filisteos y los enemigos actuales de Israel no es solo una cuestión de historia repetida, sino una lección de la continuidad de la fe y la determinación. Los enemigos de Israel, ya sean antiguos guerreros o modernos terroristas, han aprendido que la resistencia y la capacidad de Israel para defenderse son inquebrantables. A lo largo de los siglos, Israel ha demostrado una y otra vez que no se dejará intimidar ni derrotar. En el ámbito político y diplomático, Israel también ha mostrado una capacidad notable para construir alianzas y navegar en un entorno internacional a menudo hostil. La habilidad de Israel para forjar relaciones estratégicas mientras defiende sus intereses y su seguridad es otro testimonio de su resiliencia y adaptabilidad. La historia de Israel es una narrativa de resistencia, innovación y fe. Desde los días de los filisteos hasta los conflictos actuales, Israel ha enfrentado y superado innumerables desafíos. Los enemigos de Israel, antiguos y modernos, han sido y siguen siendo obligados a huir ante una nación que se mantiene firme en su defensa, confiada en su capacidad para proteger su soberanía y su pueblo. La historia bíblica y la historia moderna de Israel se entrelazan, mostrando una continuidad de protección y fortaleza que ha permitido a este pequeño pero resiliente país enfrentar y superar innumerables desafíos. La promesa de protección y victoria, encapsulada en los versículos bíblicos, sigue siendo una fuente de inspiración para Israel, asegurando que, sin importar las amenazas que enfrente, la nación continuará prevaleciendo. La narrativa de Israel es una poderosa lección de cómo la fe, la valentía y la innovación pueden transformar la adversidad en triunfo, asegurando un futuro seguro y próspero para generaciones venideras. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si eres creyente, una persona de fe, comparte este video con alguien más. Recuerda que, por el oír viene la fe. Gracias por suscribirte, deja tu like. Ahora puedes dejar tu comentario.